Y buenas tardes y buenas noches para ti. Muchas Adelante, el gracias, Felipe. micrófono es todo tuyo para no tomarte más tiempo. Adelante. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Felipe, por la invitación. Felicidades por la iniciativa. Creo que es una iniciativa pues única y es enseñar como mucha resiliencia ante pues esta crisis que se nos presenta, y creo que es una maravillosa oportunidad de unirnos todos los expertos de responsabilidad social para compartir algo de nuestro conocimiento y pues aprovechar este tiempo para reflexionar juntos. Elegí platicarles de la responsabilidad social como una herramienta de gestión de riesgos, no de gestión de crisis, sino más bien de riesgos. O sea, estoy dando como un paso atrás. Yo soy Gwenelle Girard. Para los que no me conocen, soy directora general de Responsable. Somos una agencia de responsabilidad social que da asesoría a grandes grupos principalmente, pero también a pymes de las cadenas de valor en temas de responsabilidad social. O sea, desde hacer diagnósticos y hasta ayudarlos a comunicar. Entonces, lo que les quiero compartir hoy es un poco de nuestra experiencia de situaciones que hemos visto, pero antes quisiera contarles más bien una historia. No sé si ustedes conozcan el síndrome de la rana hervida. El síndrome de la rana hervida es que cuando uno pone una rana en una cazuela, en una estufa, inicialmente pues el agua está fría, y cuanto más va calentándose el agua, la rana tiene la capacidad de regular su temperatura. Entonces se va calentando el agua y la rana no tiene problema con esto. Sin embargo, en el momento en Tengas que miedo, tú ya también. la temperatura es muy alta, desgraciadamente la rana ya gastó toda su energía. Ella se confió y gastó toda su energía para regular su temperatura interna. Entonces ya no tiene ninguna fuerza para poder saltar. Y cuando se da cuenta es pues ya demasiado tarde y entonces queda hervida. ¿Por qué les cuento eso? Les cuento eso porque al final creo que muchas veces las empresas somos como las ranas. Estamos tan enfocadas, estamos tan ocupadas, digamos, con los problemas que tenemos internos, que a veces nos olvidamos de lo externo, de todo lo que está pasando afuera. O sí lo vemos, pero a lo mejor no lo vemos de forma tan detallada o tan seria. Estamos demasiado confiados. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra temperatura pues se va subiendo. La temperatura social, la temperatura económica, la temperatura política, la temperatura ambiental. O sea, no prestamos atención de que el entorno se está calentando y que entonces nosotros también. Para darles como unos pequeños ejemplos, nos ha tocado, por ejemplo, trabajar con una planta que dejó su temperatura social calentarse demasiado, y entonces esta planta terminó cerrándose 3 semanas por acciones de la comunidad. Entonces, esta planta tenía la particularidad de estar en medio de una reserva ecológica. Se calentó y se quemó. 3 semanas cerrada. Otro ejemplo, igual de una planta, se quedó sin abrir. La construyeron y ya no pudo abrir durante 2 años. ¿Por qué? Porque la gente alrededor tenía miedo para su salud y entonces hubo muchos bloqueos para que no abriera. Otro ejemplo es una empresa en una comunidad pequeña que estaba establecida desde muchísimos años, y de repente llegó una nueva planta con pues finalmente condiciones, o sea, un sueldo pues bastante atractivo para la región, y entonces empezó a perder talento humano. Entonces, la competencia no la había previsto, y aunque tenía años en la zona, pues se vio a su gente irse al final por unos pesos más, pero pues la gente se fue. Entonces ahí es un tema de temperatura económica que no se fijaron.
O otro ejemplo, una pyme del sector de servicios que pues durante su horario laboral se derrumbe su edificio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Entonces, pues podríamos decir que no vieron que su temperatura ambiental, o sea, hablándose de la naturaleza, pues se había calentado, o sea, no lo anticiparon. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué tan preparadas estaban estas empresas para enfrentar este tipo de crisis, la que pues cada una le tocó vivir? Si regresamos a mi primer ejemplo de la empresa que cerró 3 semanas por más bien un tema de estar en medio de una reserva ecológica y que la comunidad entonces hizo cerrar la planta, lo que hizo esta empresa fue hacer una investigación, un tipo de estudio de materialidad para los que conocen el término. Y entonces esta investigación, aunque se hizo pues ya tarde porque la planta estaba cerrada, realmente nos dimos cuenta que lo que pasaba es que la empresa tenía mucho miedo y que nunca habían hablado de forma tan directa, digamos, con la comunidad. Y que el problema era más bien un tema de comunicación. La empresa quería ser muy bajo perfil y entonces nunca habían compartido con nadie todo lo que estaban haciendo para proteger y mantener la reserva ecológica antes mismo de que fuera declarada reserva. O sea, realmente cuando se había construido la planta no era una reserva ecológica. Entonces la empresa siempre había cuidado y no lo había comunicado. Entonces, comunicándolo, pues ya pudo de alguna forma bajar la temperatura social que había alrededor. Mi otro ejemplo de esta planta que no pudo abrir porque la gente tenía miedo de que al tener esta planta abierta se dañara su salud, tuviera como impacto sobre la salud de las familias que viven alrededor, pues en realidad es una planta de las más modernas de Latinoamérica, pero no se habían defendido ante los ataques. La temperatura social en realidad era más un tema de temperatura política, en el sentido de que había intereses personales de políticos por el terreno que ocupaba y que estaba alrededor de la planta, porque estaban buscando pues desarrollar viviendas. Entonces, ahí sabiéndolo, pues pudieron abrir sus puertas a las familias de la comunidad, a las escuelas, a medios de comunicación y a líderes de opinión para como modificar y bajar esa temperatura que había alrededor de ellos. Esta empresa que había perdido talento humano por unos pesos más, pues en realidad no pudieron hacer nada. Sin embargo, lo interesante es que lo que habían hecho antes es lo que les ayudó. ¿Qué habían hecho antes? Pues simplemente ser una empresa socialmente responsable y tener ciertos valores, un buen trato a la gente. Finalmente era un ambiente bastante familiar, aunque la empresa es una multinacional, realmente era un trato de tú a tú, o sea, de muy cercano con los colaboradores. Y entonces ocurrió algo interesante, que la gente se fue por un sueldo, pues sí, ciertamente más alto y con la expectativa de trabajar en otra multinacional, en una planta pues, muy nueva, pero el tema del sueldo emocional es lo que hizo que hasta algunos regresaron y que los demás dejaron de irse. Entonces, esta planta histórica, digamos, dentro de la comunidad siguió con pues, la buena reputación que tenía desde el pasado. Entonces, a veces lo que hacemos antes es lo que nos ayuda en el momento de la crisis. Y finalmente, pues la pyme que les mencioné del sector servicios y cuyas oficinas pues, se derrumbaron en pleno horario laboral, pues obviamente no estaban preparados. Y en realidad les estoy hablando de mi propio caso y lo menciono porque creo que es interesante. Soy empresaria, o sea, sí soy consultora en responsabilidad social, pero también soy empresaria y en términos de gestión de riesgos, pues realmente, aunque uno pense en el peor escenario, pues creo que nunca llegamos a pensar en todos los escenarios posibles.
y sí fuimos como muy rebasados. Sin embargo, lo interesante es que igual, aunque no pudimos hacer nada, lo que nos ayudó es lo que habíamos hecho antes. Y al comportarnos como, otra vez, una empresa socialmente responsable, con un alto nivel de involucramiento con nuestras partes interesadas y una forma de hacer negocios pues, ética, transparente, fomentando la confianza con todos nuestros grupos de interés, es lo que nos ayudó y que hizo que se generara una movilización de todos nuestros grupos de interés para poder salir adelante. Entonces, yo me quedo mucho con esta máxima de cosechas lo que siembras y creo que es muy cierto en el tema de responsabilidad social. Tal vez no veamos a veces el beneficio inmediato, aunque yo considero que una estrategia de responsabilidad social bien construida da beneficios inmediatos, pero para los que no lo ven o no cuentan con estrategias tal vez tan sólidas para dar un ROI inmediato, pues cosechan lo que siembran y en algún momento pues sí les va a traer beneficios. En nuestro caso, pues al ser por ejemplo, tener ser una pyme con una buena gestión financiera y una buena relación con nuestro banco, pues nos permitió obtener un préstamo de inmediato, pero la relación más humana, digamos, con nuestros clientes que nunca nos abandonaron y que todos aplazaron los proyectos que teníamos, los clientes, los prospectos, los empresarios que nos hicieron donaciones sin que hubiéramos pedido nada, los proveedores que nos ayudaron con precios sumamente competitivos, de hecho, precios sin hacer ningún margen, y me estoy refiriendo a empresas de computadoras, empresas que venden pantallas, todo el equipo TI que tuvimos que volver a comprar. Los mismos competidores, que me gusta siempre dar el ejemplo de Xbox, de Edgar, que me llamó, yo estaba herida y me llamó pues unos días después del sismo y me dijo, ¿sabes qué? O sea, nosotros te ayudamos, deja que mi gente atienda a tus clientes en tu nombre el tiempo que vean que tú te puedas levantar. Entonces, creo que todo esto pues se gana con esta relación de confianza y con simplemente haciendo negocios justos, comportándose bien. Y lo más importante, que por eso lo menciono en último, son los colaboradores. ¿Cómo haces para que tus colaboradores en tiempos de crisis pues se queden apoyándote, se pongan la camiseta, valoren su trabajo y hagan lo máximo para ayudar a la empresa a salir adelante? En nuestro caso, pues experimentamos que siempre habíamos tratado de empoderar muchísimo a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, y darles autonomía suficiente para que pudieran experimentar que eran dueños de sus decisiones. Y eso en una situación normal. Entonces tuvieron la capacidad de salir adelante pues, frente a la crisis, aunque mi socio y yo pues, no estuviéramos forzosamente aquí para liderarlos, para inspirarlos y para guiarlos en sus decisiones. Entonces, pues deseo lo mismo para todas las empresas. Pero concretamente de todos estos ejemplos que les mencioné, ¿qué es lo que ayudó a todas estas empresas a salir adelante en un contexto pues, de incertidumbre, de alta complejidad? Pues yo considero que los grupos de interés es central para cualquier situación y en especial ante las crisis. Necesitamos que los grupos de interés confíen en nosotros para que sean los primeros en reaccionar y que tengamos también esa capacidad de comunicación hacia ellos, incluso en periodo de crisis, o sea, buscando qué mensajes concretos les vamos a mandar, que estemos listos también a enfrentar lo que se va a decir sobre nosotros, cual que sean nuestras decisiones. Hoy estamos viendo empresas que están reaccionando con filantropía, ayudando, haciendo donaciones frente al COVID-19
y que se ven pues a lo mejor criticadas por aprovechar estos tiempos. Entonces, siempre habrá gente para criticar y necesitamos estar listos, pero la comunicación es siempre central para que las cosas finalmente puedan salir adelante. La responsabilidad social, finalmente desde mi perspectiva, es hacer lo mismo pero de forma diferente. Y eso lo llevo diciendo desde más de 10 años. La responsabilidad social no es filantropía, no es hacer acciones ambientales de forma aislada. Si bien todo eso participa en la responsabilidad social, no lo es todo. Y creo que es mucho mejor hablar de anticipar, adelantarse y reconocer lo que está pasando afuera y finalmente pues reaccionar adaptándose adentro. Entonces, mi recomendación siempre es empezar su estrategia de responsabilidad social tomando en consideración las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Medir los riesgos de actuar o no con base en estas necesidades y expectativas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues realmente esto no se hace de un día al otro, no hay un cambio de la noche a la mañana, pero hay ciertas herramientas que nos ayudan para eso, desde los estudios de materialidad, donde justamente se consultan a los grupos de interés para entender estas necesidades y expectativas. También todo lo que es trabajo más de escritorio, como los benchmarks, de conocer lo que hacen los competidores, de conocer lo que hacen lo que opinan los líderes o los gremios, los expertos sectoriales, por ejemplo. El hacer diagnósticos, no sé, un diagnóstico, por ejemplo, basado en la norma ISO 26000 de responsabilidad social, que es de lo más completo. O sea, obviamente, la norma ISO 26000 tiene más de 800 recomendaciones, entonces tampoco se trata de estar tratando de cumplir con todo, pero sí se trata de abrirnos los ojos para poder entender en dónde estamos parados y de ahí poder tomar las decisiones más urgentes, nuevamente hablando de un tema de gestión de riesgos. También creo que es importante pues saber aprender de los errores. Al final hay empresas que sí se han equivocado, pero que han sabido muy bien de ahí posicionarse más bien como líderes en sus errores y entonces en estos temas. Por ejemplo, si hablamos de Nike con la cadena de valor, que hace muchos años tuvieron ahí una gran caída del valor de sus acciones por un tema de cadena de valor, del proveedor que estaba usando mano de obra infantil. Hoy Nike es una de las empresas más fuertes en términos de auditoría a su cadena de valor. Creo que es muy sano saber aprender y es parte también de esta gestión de riesgos. O sea, una vez que ya el riesgo ya se identificó, pues saber trascender. Entonces, finalmente, la responsabilidad social es un motor de innovación porque nos invita a cuestionarnos, a reinventarnos con base en lo que hayamos identificado como prioritario para nuestra empresa. Entonces, nuevamente, no es nada más filantropía, no son acciones aisladas de responsabilidad social, sino que realmente debe ser parte de la estrategia de negocios y hasta de un modelo de gestión. Añadiría también que nunca hay que olvidar, o sea, siempre hay que conservar en la mente que las empresas no pueden ser exitosas en comunidades débiles. Entonces, creo que es parte también de nuestra gestión de riesgos y de un gran argumento para ser socialmente responsable. Ahora, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre nos habla que por cada dólar que no es invertido en prevención, se gastan $7 en la reconstrucción. De hecho, hay un ejemplo bastante significativo de una empresa en Nueva Zelanda que se llama Orion. Ellos invirtieron $6 millones en protección sísmica
justo antes de que pegara Nueva Zelanda, pues 2 sismos muy importantes, lo que les ahorró $65 millones. Entonces, invirtieron 6 y ahorraron 65 por las consecuencias que pues hubieran tenido que enfrentar de no haber hecho estas inversiones. Entonces, lo menciono porque finalmente la responsabilidad social se trata de la gestión de riesgos, pero también, o sea, desde un enfoque de economía, o sea, un enfoque económico. La inversión para anticipar el riesgo es realmente inversión, no es gasto. Y entonces creo que todo esta iniciativa de estar creando mapeos de riesgos es fundamental. Ahí mencionaré un dato que probablemente todos ustedes hayan visto, pero que es el informe de riesgos globales 2020 que publicó el Foro Económico Mundial, donde los 5 principales riesgos globales que se presentan en términos de probabilidad, o sea, los más altos en términos de probabilidad, son ambientales. Y un riesgo ambiental, nunca olvidemos que implica a la vez pues impactos sociales, o sea, no es un tema nada más ambiental, finalmente impacta poblaciones, impacta economías. Entonces, creo que es muy importante subirlo a niveles muy altos dentro de las empresas para que justamente se tomen las decisiones adecuadas y que las empresas empiecen a invertir por lo menos para ubicarse, para saber qué riesgos tienen alrededor y ver cómo programas de responsabilidad social podrían ayudarles. ¿Y cómo les va a ayudar? Pues realmente no va a impedir el riesgo en sí, lo va a minimizar y va a minimizar el dolor. Esto es importante también tomarlo en consideración. La responsabilidad social visto así, entonces se vuelve realmente un tema estratégico con un enfoque holístico. Y ahí les estoy enseñando una gráfica que aparece en la norma ISO 26000 de responsabilidad social, que es una guía, por cierto, donde estamos viendo en el centro las 7 materias fundamentales que cualquier organización debería de tomar en consideración y debería de actuar, ¿no? Sobre estas 7 materias fundamentales, que es la participación activa de la comunidad, que ahí como subpunto viene la filantropía, el tema de derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, que ahí es como la relación con los proveedores, con la competencia, etcétera, asuntos de consumidores y finalmente la gobernanza de la organización, tomando las decisiones, todas las decisiones que incumben a la organización, tomando en consideración el impacto que puede haber en los 6 círculos que están alrededor. Y ya más afuera de este círculo, les puse algunos ejemplos de las áreas involucradas. Todo eso para poder decir que cuando se invierte en el tema de responsabilidad social como una herramienta de gestión de riesgos, ya no estamos hablando para nada de que es una centralización de un presupuesto en el área de responsabilidad social, sino que más bien es una inversión que se está haciendo de forma transversal y que implica que cambie el mindset de todos los colaboradores de la organización para que, como lo decía anteriormente, hagan lo mismo, pero de forma diferente, que cambien, que sigan haciendo negocios, sigan vendiendo lo que están vendiendo tratándose de empresas, pero de una forma diferente, considerando todos estos impactos y entonces anticipando pues cualquier problema que pueda surgir y entonces innovando. Y la innovación siempre será benéfico para una empresa. Y finalmente, les quiero transmitir esta frase que pues desde 2 años, o sea, si bien lo tenía claro antes, creo que desde 2 años lo tengo todavía más claro, es que lo único seguro es el cambio. Entonces, mucha gente se está espantando ante la crisis del COVID-19, se está espantando pues por sí mismo, por su salud, por su familia, pero también por sus organizaciones, sus empresas, su empleo, etcétera, etcétera. Y es normal, o sea, al final todos somos humanos, pero también tenemos que estar más resilientes
necesitamos volvernos más fuertes ante estos cambios. Como bien decía Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, y creo que pues es válido también para nosotros pues como humanos y para las empresas también. Necesitamos adaptarnos. Entonces, como les mencionaba, podemos pensar en muchas crisis para intentar hacer un mapeo, pero aunque pensemos en las más extravagantes, pues difícilmente vamos a pensar en todas, y probablemente muchas de las empresas que, aunque cuenten con planes de gestión de riesgos, planes de continuidad, etcétera, no habían anticipado una pandemia, o sí la habían anticipado, pero no a nivel global como nos está tocando. Entonces, pues aunque tengamos todos estos planes, no quiere decir que por eso pues saldremos victoriosos. Realmente creo que cuanto más preparados estemos, y ahí la responsabilidad social nos está ayudando, pues menos nos vamos a hundir, minimizaremos el dolor y nos levantaremos probablemente más rápido. Yo siempre digo, en nuestro caso, nunca hubiéramos podido levantarnos tan rápidamente, o sea, nunca hubiéramos podido levantarnos, y además tan rápidamente, si no fuera por nuestros colaboradores que regresaron a trabajar sin que les pidáramos, y por el apoyo moral, para empezar, y además en distintas vertientes de todos nuestros grupos de interés. Eso minimizó el dolor, nos dio tal vez más alas para poder seguir adelante. Lo único seguro es el cambio. Esto implica también que tenemos que estar preparados en que una crisis puede ser un monstruo de varias cabezas. Puede haber un minuto cero, o sea, ese momento en que empieza una crisis, pero al final se puede ir transformando, y siempre tenemos que conservar los ojos abiertos. Entonces, no es una carrera de resistencia, más bien no es un sprint, es más bien una carrera de resistencia. Y lo que hoy nos toca con el COVID-19, si bien es una crisis, pues apenas está empezando. Hoy es una crisis de salud, ya se está transformando en una crisis económica, y probablemente para algunas empresas se vaya transformando en otro tipo de crisis, en crisis de comunicación, en crisis de ambiente en el lugar de trabajo, crisis en términos informáticos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que si bien hablo de la responsabilidad social como una herramienta de gestión de riesgos, terminaré diciéndoles que todo lo que haga hoy su empresa al final tendrá un impacto mañana. O sea, solo estamos en el inicio de esta crisis, entonces no es tarde para gestionar su empresa con responsabilidad social, con flexibilidad y con innovación. Y eso creo que es muy importante, pensar en lo que vayan a hacer o lo que no vayan a hacer y las consecuencias. Hay siempre que estar pues atentos a los cambios, a la innovación, abrazarlos. Es una oportunidad. Creo que es romper, o sea, esta crisis, por ejemplo, es la oportunidad de romper todos los paradigmas sobre la digitalización, los esquemas de trabajos más flexibles. O sea, igual y habrá después de eso una revolución de las políticas de flexibilidad en las empresas, porque pues aunque no querían probar, pues ya habrán probado, igual iba a ser un éxito, o sea, no sé. Entonces, hoy vean esta oportunidad para reenfocarse en temas más estratégicos que operativos. Pueden adelantarse, piensen en su responsabilidad social como una herramienta de gestión de riesgos. Con esto termino mi presentación y pues nuevamente muchas gracias, Felipe, por el espacio, y dejamos tal vez un espacio para preguntas. Claro que sí, Gwen, muchísimas gracias. Pues yo creo que esta reflexión que nos haces al final de lo único seguro es el cambio, en el caso de nosotros como profesionales de la responsabilidad social y la sustentabilidad, hay algo claro, ¿no? Que aunque sea o no sea posible, tenemos que anticiparnos nosotros al cambio.
Y la única manera de hacerlo es previamente con flexibilidad y apertura y posteriormente con la única forma bueno, aquí, a ti que te cuento con el tema de la resiliencia, ¿no? Y es algo que tenemos que saber transmitir a nuestros públicos, en este caso a la empresa y a los líderes empresariales que tienen que aprender a entender y a leer las señales del entorno. Ayer Fernando Legrand nos decía, en el World Economic Forum, decían, una de las 10 amenazas globales que se avecinaban, una era una pandemia respiratoria, una crisis de salud, y aunque estaba ya ahí indicado, pues hay señales que no queremos ver o no sabemos Totalmente. interpretar adecuadamente, ¿no? Xevi Agullo en la mañana también nos decía que en Barcelona estaban muchas empresas ahorita reclamando que por qué no se les había anticipado antes que iba a haber el paro total. Bueno, pues simplemente con ver las noticias y ver la situación era previsible para las empresas que iban a tener que empezar a prever sus plataformas de teletrabajo y de resguardo digital también de una manera muy importante, ¿no? Mira, nos dice para Marisela Perusquía, nos dice, hola, muy buenas tardes. Con relación hacia el enfoque económico y el pilar de la calidad de vida, pienso que en este momento los paquetes de compensación, de acuerdo a la rentabilidad de la empresa, puede ser que requieran de algún recorte. ¿Cómo podríamos recomendarlo, manejarlo con los colaboradores? Me imagino que está preguntando para sus colaboradores, ¿no? Este tema. Sí, creo que, mira, cada empresa es diferente, entonces no quisiera hablar demasiado cuando no tengo el contexto, pero lo que sí les puedo decir es que yo como empresaria, que al final entre las varias empresas que tengo, estoy manejando una plantilla de aproximadamente 100 colaboradores. Pues claro, estamos enfrentando el mismo tema de la nómina, pero creo que primero que nada es importante estar seguros y poder justificar de una forma argumentada las decisiones que vayamos a tomar. Es decir, haber hecho no lo máximo, sino lo necesario para poder mantener la nómina y ya después entonces poder hacer los ajustes que pues sean necesarios para conservar el empleo, porque al final nos conviene a todos que los empleos se conserven. O sea, es mucho mejor reducir y mantener que recortar. Eso estamos muy de acuerdo. Pero quiero aprovechar el espacio para entonces sí comentar que es importante poder justificar las decisiones y es parte un poco de lo que recomendamos cuando hacemos estudios de materialidad y que vemos las expectativas y las necesidades de los grupos de interés. Si bien tal vez sí estamos pidiéndoles que nos hagan casi su carta a Santa Claus a la empresa, no por eso la empresa va a trabajar en todo lo que están pidiendo los grupos de interés, sino que se está evaluando pues qué es lo más importante tanto para la empresa como para los grupos de interés. Y esto define las prioridades para la estrategia de responsabilidad social. Entonces, después lo que recomendamos siempre es los temas que no se vayan a trabajar porque no se salieron como prioritarios, pues sí estar comunicando cuando resultan ser de mucha importancia para los grupos de interés, pues sí abrir el diálogo acerca de estas decisiones. Lo importante es ser transparente y explicar el por qué. Yo considero que si una empresa tiene una relación de confianza con su gente, entonces su gente sabrá que su empresa no les está mintiendo, que sus dueños no se están haciendo pues ricos mientras a ellos se les está recortando el sueldo, entonces no habrá tanto problema para poder anunciarlo. Y si uno se siente mal de anunciar estos recortes, es que entonces por dentro sabe que no han hecho todo lo necesario para poder evitar estos recortes. Y ahí mi invitación a innovar. Exactamente. Además, bueno, nos decía que en el tema de las compensaciones,
quizá llegar a alguna negociación en términos de la jornada y del salario, pero todo lo demás que son prestaciones es recomendable mantenerlas, porque muchas veces estas son las que logran mantener a la persona y a sus familias en situaciones precisamente como estas, ¿no? Que si lo primero que recortáramos sería la atención médica, los seguros, en fin, sí, sí entraríamos en una situación todavía mucho más crítica. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Permíteme hacerte entrega de un reconocimiento virtual. Muchas Esperemos gracias, que, Felipe. esperemos que muy pronto tengas la oportunidad de estar ya por acá, pero que sea Ojalá. pero que ya sea porque ya todo está perfecto y, y, y me imagino que ahorita la situación allá está terrible, ¿no? Pues sí, o sea, para los que pues no saben por qué aquí estamos platicando, Ah, estoy perdón. bloqueada en Francia porque justamente pues prohibieron, o sea, por parte del gobierno tomaron medidas de contingencia pues bastante radicales y que me obligan a quedarme ahí. Estaba de vacaciones, pues ahí me agarró, pero pronto estaré de regreso a México, ojalá, y ya que pase, digamos, lo peor de esta crisis. Muchísimas gracias, Gwen, por tu participación. Un abrazo para ti, para todo tu equipo y invitar a todos a que continúen en este espacio. Viene la presentación de Erika Suero, la sesión, permítanme tantito, ahorita les doy el número para que ustedes puedan entrar directamente a la sesión. Es 328-742-480. 328-742-480 es la sesión. Inmediatamente terminando esto, nos seguimos a la otra sesión. Venimos con un poquito de retraso, pero nuevamente muchas gracias, Gwen. Yo sé que ya te agarramos casi de madrugada, pero eh, así son estas cosas a veces. Claro, muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los que me escucharon. Linda tarde. Hasta luego. Buena tarde.